Annyeonghaseyo, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios y casos increíbles de Corea del Sur. El día de hoy hablaremos de un tema muy preocupante, especialmente para quienes quieren triunfar en el mundo del K-pop. Nos adentraremos en una problemática alarmante sobre personas que prometen un lugar en la industria cuando en realidad sus intenciones son siniestras. Historias que involucran engaños para aprovecharse de aquellos que persiguen sus sueños. El caso de hoy, cuando el sueño de ser un artista de K-pop se convierte en pesadilla en Expedientes Coreanos. Convertirse en una estrella de K-pop es un sueño que comparten muchas personas. Sin embargo, este camino puede presentar desafíos y lamentablemente también peligros. El K-pop es un género musical y fenómeno cultural que ha ganado un lugar en todo el mundo y continúa evolucionando a medida que atrae a nuevas audiencias y marca tendencias a nivel global. Estilos visuales únicos, fandoms apasionados. Podemos afirmar que ha logrado un gran impacto y éxito internacional. Por eso no es ninguna sorpresa que la iniciativa de las agencias por atraer personas de todo el mundo sea una tendencia exitosa. Si observamos algunos grupos, podemos encontrar artistas de distintas nacionalidades. Lisa de Blackpink, quien nació en Tailandia, Jackson Wang de GOT7 es de China, Momo Sana de Twice son ambas de Japón y hay muchos otros ejemplos. Cientos de personas de todo el mundo se han preguntado, ¿acaso podré yo convertirme en un artista de K-pop? ¿Se podrá participar de las audiciones viviendo fuera de Corea del Sur? La respuesta es sí. En estos últimos años, grandes productoras de la industria han demostrado interés por crear grupos globales en busca de una mayor diversidad. Recientemente, JYP Entertainment y Republic Records lanzaron un show de audiciones en Estados Unidos bajo el nombre de A2K, abreviatura de America to Korea, con el objetivo de encontrar talentos provenientes del occidente y entrenarlas, aplicando el sistema que utilizan las grandes agencias en Corea y así crear un grupo nunca antes visto. Finalmente, el grupo de 6 miembros femeninos llamado P-Cho realizó su debut con mucho apoyo. Por supuesto, esto anima a quienes comparten el mismo sueño, pero es necesario estar alertas, porque podrían haber falsos cazatalentos que dicen reclutar personas de todo el mundo para convertirlas en estrellas de K-pop. Seguramente han escuchado historias de celebridades sobre cómo fueron aceptados por las agencias. Muchos comparten una anécdota similar, que fueron interceptados en la calle por representantes de las empresas. Jin de BTS, con tan solo 15 años, había rechazado a cazatalentos de distintas empresas que se acercaban en la calle para invitarlo a audiciones porque no le convencía demasiado. Hasta que llegó la propuesta de Big Hit y esa sí le pareció realista y aceptó. Así fue como también Según y Baekhyun de EXO comenzaron su carrera. Ambos llamaron la atención de individuos desconocidos en la calle, quienes le preguntaron si tenían ganas de probar en el ambiente artístico. Baekhyun había contado en una entrevista que cuando estaba en la secundaria se le solían acercar personas y le pedían dinero para recibir entrenamiento. Obviamente esto le pareció bastante raro, así que no aceptó. Pero un día decidió, sí, darle una oportunidad a una de esas personas que le parecía convincente que era parte de SM Entertainment. Taeyeon y Jaehyun, miembros de NCT, comparten un relato parecido. Lamentablemente, hay historias de personas que no tuvieron el mismo fin y han sido víctimas de audiciones falsas. Existen compañías fraudulentas que buscan conectar a aprendices con falsos patrocinadores. En septiembre de este año, un grupo de personas fue arrestado por atraer a Corea del Sur a mujeres extranjeras, provenientes de Rusia y Tailandia, bajo la promesa de ser aprendices y luego debutar. Las mujeres ingresaron al país con visados de arte y entretenimiento sin esperar lo que pasaría después. Las contrataron como camareras en establecimientos nocturnos. La Oficina de Inmigración de la ciudad de Ansan encontró a 46 de 106 mujeres extranjeras que fueron invitadas al país bajo esta promesa falsa y tomó medidas como la deportación inmediata.
del resto de las chicas están buscando el paradero para descifrar todos los engaños que utilizaron para aprovecharse de las víctimas y entender el modus operandi. Otro caso estremecedor ocurrió en septiembre de 2019, cuando 7 mujeres brasileñas de entre 20 y 30 años viajaron a Corea del Sur con la ilusión de formar parte de la industria del entretenimiento y cumplir sus sueños. Según la policía, las mujeres fueron contactadas por un hombre en redes sociales que les ofreció pagar por los gastos de traslado y les aseguraba brindarles apoyo para convertirlas en cantantes de K-pop. Pero cuando las mujeres llegaron al país, se encontraron en una pesadilla. Les quitaron sus pasaportes, fueron víctimas del tráfico de personas y hasta fueron forzadas a prostituirse. Finalmente la policía recibió una alerta desde la embajada y realizaron el allanamiento de una sala de masajes. 5 personas fueron detenidas bajo sospecha de ser los responsables y se cree que puede haber más involucrados. Las mujeres fueron rescatadas y trasladadas a un refugio. Y las grandes empresas tampoco están exentas de potenciales estafas bajo su nombre. En abril de 2019, JYP había emitido un aviso sobre una compañía china que anunciaba ser una sede de la agencia con intenciones de engañar y solicitar dinero a aprendices. Se trataba de un programa falso que ofrecía a los participantes experimentar el entrenamiento que reciben los trainees en Corea a cambio de dinero. La empresa además anunció que tomaría acciones legales. Ahora, ¿cómo evitar caer en estas estafas? ¿Cómo podemos reconocer que se trata de una agencia falsa que intenta engañarnos? Vamos a compartir algunas recomendaciones y señales que podríamos encontrar en agencias dudosas. Por ejemplo, que tengan poca presencia en las redes sociales, es decir, que no participan de forma activa, tienen pocas interacciones y probablemente no cuenten con un perfil verificado. Que una empresa o cazatalentos se contacte de forma privada para pedir fotos y hasta dinero por algún motivo. Toda la información y requisitos para participar en audiciones pueden encontrarlos en las páginas oficiales de cada agencia. Por supuesto, hay que hacer una aclaración. Una cosa son las agencias y otras son los institutos o academias. Estas últimas tienen, sí, todo el derecho de pedir dinero a cambio de capacitaciones y entrenamientos. Ese es su negocio y es totalmente lícito. Ahora, hay también agencias que ofrecen a la vez programas rentados de capacitación. Allí tienen que cerciorarse primero de que la agencia sea real y que lo que están ofreciendo es solamente el entrenamiento rentado y que eso no significa que vayan a debutar como artistas. O sea, sería un programa de educación. Siempre hay que buscar referencias antes de compartir datos personales. También podemos denunciar cuentas falsas que evidentemente se hacen pasar por una empresa de K-pop y no lo son. Es terrible que existan casos de personas con tanta ilusión que caen en estas redes de falsas promesas y destinos impensados que representan una verdadera amenaza. Sigamos soñando, Jinchingus, pero con los ojos bien abiertos. Y no duden nunca de consultar opiniones a otros, ¿sí? Y si son menores, a sus padres. Si estás pensando en audicionar o si conoces a alguien que se encuentre en una situación similar, no dudes en compartir este video. También puedes encontrar más información en mis videos sobre audiciones aquí. Jinchingus, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué les pareció este video, qué otros casos les gustaría que toquemos en próximos videos de expedientes coreanos. Cuídate mucho, eres súper valioso o valiosa, ¿sí? Sarangeo, te quiero. Nos vemos en el próximo capítulo de Expedientes Coreanos.